incluso nosotros, la prensa, normalizando ya o acostumbrándonos a estas pequeñas crisis que van sucediendo. Es decir, ya pues a nadie le sorprende mucho que el presidente de la República, pasadas las 10 de la noche, decida cambiar a 2 ministros, por ejemplo, que el Congreso de la República censure hace una mañana cualquiera con un café en la mano a un ministro de Estado que además está compartiendo una investigación por organización criminal. Ya se ha vuelto pues una cosa de un día cualquiera, insistimos. Entonces es importante entender qué está pasando, ¿no? Y cuán peligroso es que nos hayamos empezado a acostumbrar a esta situación. Para analizar ese tema estamos con el doctor Alberto Borea, abogado constitucionalista. Doctor Borea, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. ¿Qué tal, Omar? Qué gusto estar aquí contigo. Doctor, a ver, ¿es peligroso empezar ya a normalizar esto? Bueno, es que no se debe judicializar la política. Ese es uno de los elementos claves para entender que cada cosa tiene que correr dentro de su campo. El problema es que cuando se judicializa la política, todo pretende estar en una situación de relatividad y, digamos, las decisiones que se tienen que tomar como consecuencia de la representación del Estado o de la función que tiene, por ejemplo, los parlamentarios, se cuestionan desde una perspectiva que no es la correcta, ¿no? Ahora, hay un punto ahí interesante que se ha planteado a razón de la moción de censura al ministro Heiner Alvarado, que él lo plantea en el Poder Judicial, esta acción de amparo, me parece, sí, no sé si me equivoco, donde él señala claramente, oigan, pero estos señores me están censurando, queriendo censurar por hechos cuando yo era ministro de Vivienda. Yo ahora soy ministro de Transportes y Comunicaciones, no de Vivienda. Entonces esto está mal. Poder Judicial, por favor, interven y detén esto. ¿Tiene asidero lo que dice el ministro? No, porque la censura al ministro no es una censura por lo que hace específicamente en razón de un determinado acto, sino si existe efectivamente una confianza de la representación nacional sobre la manera como ese personaje se comporta en el ejercicio del poder. Y puede entender con toda claridad que si no es bueno para, para realizar las tareas de la conducción de la administración en el campo del transporte, tampoco lo es para el campo de la vivienda por, digamos, los antecedentes que tiene o por el comportamiento que ha desplegado o por las dudas que deja. En consecuencia, eso ahí no tiene nada que ver el juez. Eso sí me parece la manera como lo ha planteado, además, absolutamente fuera de todo sentido, ¿no? Ahora, y para la censura a un ministro, también otro debate que podríamos ahí arrancar, ¿el Congreso de la República necesita justificar, argumentar sólidamente sus actos o es una cuestión de pues mayoría simple, votos? Bueno, digamos, hay una razonabilidad política que es la que se tiene que explicar al país. El país es el que juzga a los parlamentarios y digamos, el resultado de ese juzgamiento, la sentencia, la da la ciudadanía en la próxima elección, en el próximo proceso electoral. Si hay un partido, si hay un parlamentario, si hay un conjunto de personas que se conducen de manera tal que el pueblo, que es en ese caso el juez, desaprueba, entonces sencillamente no lo van a reelegir. Pero no es lo mismo que el caso de un acto concreto respecto a una figura establecida en el Código Penal como delito. Es decir, no tiene parentesco, vamos a decir, ¿no? Ahora, yo sé, doctor, sí, que no se puede mezclar lo penal con lo político. No se debe, no por se lo debería. menos, sí. Pero tampoco, a ver, tener pues a un ministro de Estado investigado por organización criminal junto al presidente, ya pues es bastante, ¿no? Bueno, pero yo escuchaba al doctor Silva y me parece no solamente muy solvente, sino además muy lógico en su apreciación. O sea, puede haberse estado generando una cantidad de digamos, situaciones estanco o compartimientos estanco, donde la cabeza de la organización, los temas de vivienda los trabaja en esta organización, en los temas de transporte en esta organización, en los temas de, en fin, reparto de bonos en esta organización. Y en consecuencia, el de esta organización no sabe lo que pasa en esta, pero sí forma parte de esta organización. Digamos, hay una organización, hay toda una disposición
para, digamos, festinar trámites, para entregar buenas pros sin que se cumplan los requisitos adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el Congreso de la República, bueno, a partir de estas denuncias por investigación, y además también incluye un tema de gestión del propio ministro cuando era, digamos, titular de vivienda, señala justamente, a ver, los problemas que claramente que se está evidenciando. Entiendo, y ahí corríjame por favor, doctor, que tiene 72 horas Heiner Alvarado para presentar su renuncia. Sí. El presidente... Tiene. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, eso es así. Y respecto a la pregunta que me hiciste hace un momento, fíjate, Omar, el artículo 132 del texto del 93, que es similar al de la Constitución del 79, establece que el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura. Claro. Exactamente. No, fíjate tú que no dice frente a una situación jurídica especial, sino hay una apreciación política in genere del comportamiento de esta persona frente al sector de administración que se le ha encargado conducir, porque los ministros de Estado están encargados de administrar un sector de la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Y aparte, por eso hemos visto, yo insistía con ese tema, ¿no? Hemos visto que se ha censurado a ministros de Estado por mucho menos. En este caso parece algo muy grave, en realidad, ser parte de una organización criminal. Mira, por ejemplo, a ver, yo te puedo poner casos que son más bien paradigmáticos de lo que no es conveniente hacer, pero que se hizo. Yo recuerdo, si no me equivoco, cuando... No sé si fue que un embajador no fue a recibir a un grupo de parlamentarios que iban a Roma, si no me equivoco, entonces el Congreso lo censuró al canciller, en fin, una cosa de esas, ¿no? O sea, que realmente era un tema más vinculado a las relaciones políticas entre los partidos que a lo que era la conducción del país, ¿no? ¿Haría mal el Poder Judicial al interferir con esta decisión? Totalmente estaría fuera de foco. A ver, pero no quiero abrir mucho el debate, pero sí es importante esto. Ya hemos visto al Poder Judicial en otras causas como la elección del Defensor del Pueblo, lo de la SUNEDU, interferir e incluso detener proyectos de ley aprobados. Bueno, yo creo que eso es un error. Yo creo que la capacidad de decidir políticamente sobre el futuro del país, qué es lo que son las leyes. ¿Qué cosa es una ley? Una ley es que yo quiero que de aquí en adelante la sociedad siga este rumbo, y en consecuencia ese es un trabajo que le corresponde analizar, de calibrar y decidir al Congreso de la República. No es cuestión de que a mí me parece razonable o no me parece razonable. Si tiene ese interés el juez que se presente de candidato al Congreso, que participe en el proceso político. Lo que puede hacer es cuando hay una violación clara de un derecho humano, por ejemplo, se ordena por parte de un ministro la captura de una persona sin que haya habido un juicio. Naturalmente ahí hay una violación de un derecho constitucional. Yo recuerdo una de las grandes defensas de Javier Vallerriestra contra un ministro que se llamaba Fernando Rincón por una detención indebida, por una persecución indebida. En ese caso sí, digamos, vamos a decirlo de alguna manera, pero no cuando se trata de un hecho político, es decir, una decisión. ¿Quiénes son los encargados de decidir sobre la marcha del futuro del país, de planificar el país? El Congreso. Por eso es que se nombra diputados, por eso es que se nombra representantes. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es estas normas que fueron decididas, en primer lugar en el texto constitucional, incluso vamos a suponer que el documento del 93 tiene ese rango. Digamos, si alguien va en contra de esa norma en concreto y perjudica un derecho en específico, entonces a esa persona se le tiene que decir no. No, estás mal, tú estás actuando en contra de la ley y por lo tanto anulo tu acto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, o lo que debería de pasar cuando el Jurado Nacional de Elecciones hace una norma absolutamente absurda diciendo que quien no
plantea los juicios, quien no pone el resultado de los juicios civiles donde eventualmente puede haber perdido, ¿no? Es impedido de participar en un proceso electoral cuando la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional de acuerdo a lo que señala, digamos, el texto del 93 y también lo decía la Constitución del 79, señala que las normas esas tienen rango constitucional. Entonces tú no puedes impedir esa participación porque el artículo 23 dice: exclusivamente se puede limitar la posibilidad de participar por razón de sexo, por razón de raza, por razón de edad, por razón de condenas en juicios penales por juez penal. Pero si dice exclusivamente y hay un juez que lo aplica o que no lo aplica, que tiene miedo, que retrasa la resolución, ese juez está prevaricando. Ahora, doctor, para volver al tema de Heiner Alvarado, que ese punto es bien interesante y de debate, entiendo, porque ya va a subir al Tribunal Constitucional. A ver, el presidente de la República también tiene atribuciones. Y ya, listo, censuraron a Heiner Alvarado, que claramente su hombre de confianza pues lo tiene desde que inició el gobierno, eso queda clarísimo. Y dice, bueno, yo lo voy a rotar, pues voy a ponerlo en otro ministerio porque se me da la gana. No, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de rotación. ¿Estaría infringiendo una norma? A mi entender, esa es una interpretación equivocada, porque no se le está a él censurando en razón específicamente de un hecho, como te he dicho, sino de un comportamiento político que a la representación nacional le parece indebido. Así es. Y en consecuencia le va a parecer indebida esa presencia en el Ministerio de Educación, como en el Ministerio de Salud o como en el Ministerio de Transportes, ¿no? Ahora, el tema, doctor Borea, es que lo hizo ya con Betsy Chávez, fue censurada como ministra de Trabajo y la puso en Cultura. Sí, pero quisiera revisar un poquito ese tema, pero en principio, digamos, pensándolo en este momento, creo que digamos, la atribución presidencial no va más allá de vencer la desconfianza o, digamos, la inconformidad del Congreso con el accionar político. Mira, hace efectiva la responsabilidad política de los ministros. O sea, ¿qué es la responsabilidad política? No es la responsabilidad específica de haber dado un decreto chiquito o de haberse comportado así o asá. También puede ser que eso forme parte de la responsabilidad política, pero no es solamente por ese hecho que se le está censurando, sino en general por su comportamiento político en el gabinete, ¿no? Ahora, y además eso podría mostrar un intento de protección ya del presidente, es decir, pese a una censura a un hombre cuestionado, investigado por la Fiscalía, pues lo vuelvo a nombrar ministro. Sí, digamos, ese es un tema que me comprometo a reflexionarlo o a revisarlo, porque lo he pensado en algún momento y lo tengo escrito en mi manual de la Constitución, que es un librito grande de 1200 páginas, digamos, a mí me gusta escribir, no es que sea un mérito, sino que me gusta escribir bastante y, digamos, ese tema lo he desarrollado, pero estoy casi seguro que siempre he estado en esa idea de no poder, digamos, carruselear ministros, vamos a decir de alguna manera. Ahora, otro punto clave, porque Heiner Alvarado es parte, pues, es una pieza dentro de un juego mucho más grande que ya la Fiscalía de a poco nos va mostrando con las investigaciones. Pero aquí hay otra parte, además de la Fiscalía, y no sé cuál es su parecer, la Comisión de Fiscalización, es decir, los políticos investigando los actos o posibles actos de corrupción, y la Comisión de Fiscalización ya obtuvo el día de hoy por el Pleno del Congreso las facultades para investigar presuntas obras direccionadas por el presidente Pedro Castillo, entre otras investigaciones. Pero, digamos, ¿es útil que comisiones del Congreso se aboquen a este tipo de investigaciones? ¿Terminan repercutiendo justamente en, digamos, temas concretos o puntos concretos? Mira, yo soy de la idea que cuando la Fiscalía está investigando, digamos, el Congreso podría ver aspectos que no ve la Fiscalía, pero, digamos, más vinculados al tema político, ¿no es verdad? Pero los temas concretos forman parte de una discusión digamos, en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito prepenal, vamos a decir de alguna manera, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. ¿Pero pueden llegar a entorpecer la investigación penal?
Mira, en algunos casos, por ejemplo, pueden develar algún secreto o alguna información que tenga, digamos, la Fiscalía y que en algún momento todavía no resulte, digamos, suficiente para terminar de anudar la figura que permita llevar esta situación a un momento de acusación. Y entonces a veces se podría desbaratar algún tipo de investigación en ese sentido, ¿no? Porque ahora que conversamos, si mi memoria no me falla, fue justamente a través de la comisión que presidía la congresista Rosa Bartra en su momento, que investigaba el caso de Lavallato, donde surge esta información de Odebrecht del famoso banquito del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de Westfield Capital. Y claro, la información se publicó, se filtró y fue, digamos, lo que gatilló la final de renuncia del presidente. Ahí ves tú una mala utilización de una comisión de investigación que además se hizo de una manera irregular, apresurada, sin dar lugar a que efectivamente la persona que estaba involucrada en ese momento pudiera expresar lo que tenía que expresar y los señores que formaban parte de la comisión tomar conocimiento verdaderamente de lo que ha sucedido. Mira, todo esto ha quedado tan de lado que han pasado 5 años, efectivamente, y no hay absolutamente ninguna posibilidad de interponer una denuncia por todo aquello que se planteó tan tremendamente y que fue el origen, y eso hay que recordárselo a la ciudadana Fujimori, de toda esta, digamos, toda esta bajada que hemos tenido desde el momento de la angurria de querer hacerse del poder en el año 2017, ¿no? Porque uno hace, pues, yo no soy defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ni nada, ¿no? En su momento se cuestionaba también en los medios de prensa, pero si uno compara lo que se vivió en esa época a lo que tenemos ahora, sí, es sustancialmente diferente. En primer lugar, ese era un hecho que había sucedido hacía 15 años. O en el año 2002 o en el año 2003. Había habido distintas investigaciones y de todas ellas salió airoso el expresidente Kuczynski. Adicionalmente, era una situación en donde aquello de lo que supuestamente resultaba una irregularidad se había realizado con el concurso de la empresa Apoyo, que es una empresa seria, y del Banco de Crédito, que en este tema, por lo menos específicamente, no se va a mezclar en una situación de esta naturaleza. Y sin embargo, solamente se centraron en el tema del presidente Kuczynski, que además no tenía ningún desbalance patrimonial, que además había declarado cuáles eran los ingresos que él había tenido. Es decir, ¿se equivocó desde su punto de vista el expresidente al renunciar? Mira, no, al contrario, demostró, vamos a decir de alguna manera, una grandeza que, por cierto, Castillo no tiene ni de lejos, ¿no es verdad? Porque lo que dice, yo recuerdo de la carta de renuncia del presidente Kuczynski, es: si yo voy a ser efectivamente un obstáculo para que el Perú continúe en el desarrollo y se puedan llevar las cosas adelante, yo me aparto. A ver, multiplicado por cuántas veces tendría que haberlo dicho Castillo si quería emular el comportamiento de una persona que se condujo con propiedad en este momento difícil, ¿no? Yo recuerdo, y yo te voy a decir una anécdota que me pasó y una situación que me tocó vivir. Yo llegué el día siguiente, digamos, de toda este montaje, además, que se hizo por parte de Salaverry y de los fujimoristas respecto a las grabaciones y a todo lo demás, y llego en la mañana y le digo, presidente, porque yo le decía tú, pero le decía presidente, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres ir al Congreso? Yo te defiendo porque creo que esto es incorrecto. ¿Quieres renunciar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres asilarte? ¿Qué cosa es lo que quieres hacer? Porque yo lo veía una persecución en ese tema, en ese caso política. Y él me dijo, me han hablado directamente algún personaje del asilo y yo le he dicho que no esta mañana porque yo no tengo por qué asilarme, no tengo nada de lo que me deba avergonzar. Y eso es algo que el Perú debe saber de Pedro Pablo Kuczynski. Y justo que menciona a Daniel Salaverry, ¿no? Que fue una pieza clave, yo también lo recuerdo, en el momento de la renuncia y además para el ascenso de Martín Vizcarra al poder. Podemos hablar mucho de eso, pero
¿Qué le parece que hoy Daniel Salaverry sea uno de los principales asesores, que bueno, lo vemos de vez en cuando por Palacio de Gobierno de Pedro Castillo, con todas estas investigaciones que tiene enfrente Castillo? Mira, de verdad que de Salaverry me ocupo muy poco, no creo que merezca 2 segundos de la atención de una persona regularmente informada y suficientemente instruida, así que la verdad del asunto es que ya le llegará el momento en que se conozca la verdad de las cosas y cómo manipuló todas estas situaciones para tratar de involucrar a personas que no tenían nada que ver ni tampoco, digamos, él trató de generar situaciones que efectivamente no se dieron en la realidad, ¿no? Bueno, para cerrar sobre el tema de Pedro Pablo Kuczynski, que es interesante, porque ha vuelto, digamos, a estar sobre la mesa, dado que el Poder Judicial, entiendo, 5 años, ¿verdad? 5 años después ha revocado las medidas restrictivas que tenía, es decir, ya puede declarar, pero él prácticamente ha estado pues en una prisión domiciliaria en su casa. Mira, ese es un tema que hay que tomar en consideración, porque hay casos en los cuales efectivamente la Fiscalía tiene que desarrollar una investigación. Ahora, a mí siempre me ha parecido, más allá de que ahora hayan señalado 36 meses o 30 meses de prisión preventiva, que si bien tú puedes llegar hacia ese extremo, hacia ese plazo, digamos, sería bueno que se vaya asumiendo esos términos por partes. Vamos a decir, muy bien, vamos a dar primero unos 12 meses o unos 8 meses o unos 6 meses o unos 4 meses o no, y después lo vayas ampliando si es que en el curso de esos meses te vas dando cuenta que tu investigación, que sigue desarrollándose, todavía le faltan elementos, pero de frente plantarle 36 meses de prisión provisional a una persona que va a ser juzgada, a mí verdaderamente me parece un adelantamiento de pena. Y ayer hablábamos con un grupo con el que nos reunimos los miércoles, donde hay gente absolutamente preparada y capaz, que han sido ministros de Estado, abogados de mucho prestigio y además de mucho conocimiento, comunicadores especialmente talentosos, que estas son las cosas que hay que empezar a reflexionar en el país, porque en los últimos años se ha pretendido hacer una suerte de concurso de quién se muestra más severo con las cosas. Entonces vamos a poner, si la pena es de 4 años, para que no haya este delito y para que yo sea el paladín de la lucha contra tal cosa, 8 años o 16 años de prisión, como si fueran caramelos los años de prisión. Es decir, esa gente todavía no ha estado nunca en una prisión, de repente va a estar, pero todavía no ha estado nunca en una prisión, y entonces no tienen la menor idea de qué cosa es a lo que está condenando a las personas cuando todavía no han sido juzgadas. Bueno, y ahí llegamos a un punto clave, ¿no? Porque claro, las críticas o la atención pública está puesta en este momento sobre Pedro Castillo, su gobierno y su entorno más cercano por lo que viene haciendo. Pero igual, volvemos a plantear la prisión preventiva sobre la mesa como un instrumento, no para cautelar la investigación, la persona se fugue o entorpezca, sino como un instrumento de presión, como una, digamos, palanca para generar más información. ¿Se está usando así la prisión preventiva en el Perú? Me temo que en algún caso pudiera ser. Ahora, hay muchos casos de los que actualmente están en giro, en donde efectivamente ha habido evidentes o hay evidente peligro de fuga. Todas estas personas que están junto o cercanas a Castillo y que han sido protegidas por Castillo, ya hemos visto que tienen una vocación de fuga y además tienen, parece, mucha suerte para fugarse, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Fray Vázquez, Juan Silva, etcétera, etcétera, Bruno ¿no? Pacheco, que volvió. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, la Fiscalía ahí sí tiene razón de decir, aquí hay un peligro procesal de fuga, ¿no? Entonces puede ir imponiendo tramos de prisión provisional. Yo diría pues 6 meses, que se vaya. Esa es una discusión que se tuvo, por cierto, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en algún momento se planteó, si no me equivoco, fue en la época de Fujimori, 72 meses de prisión. Realmente, bueno, eso ya es condenar a una persona a 6 años de prisión mientras vamos a ver si eres culpable o eres inocente. Eso puede no ser muy popular, pero el problema
problema está que en el Perú no necesitamos solamente soluciones populares, sino se necesita soluciones justas y que la gente pueda vivir con tranquilidad y con responsabilidad. Tiene que ser responsable de lo que hace. Desde el momento en que tú metes a una persona en prisión provisional es porque las pruebas te resultan bastante decidoras de que estás involucrado en ese asunto. Si no, no debería de dictarse una prisión provisional. Ahora, doctor, otro tema que también está sobre la mesa y que, vamos, estamos dándole vueltas hace ya bastante rato, que tiene que ver la salida a la crisis, ¿no? Vacancia, adelanto de elecciones y una discusión ahí interminable. Lo que parece claro hoy en día es que no hay votos para vacancia y no hay intención de adelantar las elecciones. Pero esto se ha abordado, al menos se intenta abordar de manera institucional, es decir, a partir de lo de Pedro Pablo Kuczynski. Es claro que es una incapacidad moral permanente, es claro en qué momento un presidente puede cerrar o no el Congreso, cómo interpretarlo. No. ¿Esto se debate, se debería discutir? No. Eso forma parte de lo que en derecho se llama los conceptos indeterminados, porque no pueden determinarse. La moral no es un color plomo, que siempre va a ser un color plomo, ¿me dejo entender? Es algo que va variando conforme va andando la sociedad y la sociedad misma va descubriendo valores y va descubriendo cómo el ser humano está mejor estructurado y en consecuencia esas nuevas facetas del ser humano también tiene que protegerlas. Y el comportamiento de las autoridades tiene que ser acorde con este conocimiento ético que se da en la sociedad. Por eso es un concepto indeterminado y por eso se le dice que el Congreso debe de llenarlo efectivamente en cada uno de los momentos. Ahora, es decir, para usted sería incorrecto definirlo a través de una reforma constitucional. No se puede, no. O sea, ¿cómo defines un término moral? ¿Qué cosa hace el derecho? El derecho congela un comportamiento y lo convierte en malo o en bueno de aquí en adelante, ¿no es verdad? Ahora, hay comportamientos que son malos o buenos y que tú puedes más o menos asesinar a una persona, ¿no es verdad? Violar, claro, digamos, el secreto de las comunicaciones, etcétera. Pero en el caso de la moral, de la relación de la persona con los valores, con la sociedad, con la comunidad, eso es siempre variable, siempre constante. Por ejemplo, una recomendación de esas que se hacían hace 50 años, 60 años, 40 años eventualmente, y tú tienes que en los archivos de cartas de los gobernantes miles de esos ejemplos, te presento a fulano y te lo recomiendo para tal cosa, eso no era moralmente inaceptable hace un tiempo. Hoy día se considera que es impropio, ¿no es verdad? Fíjate tú, ahí tienes un ejemplo. Es un tráfico de influencias. Exactamente, ¿no? O sea, por lo menos es impropio, es indebido. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar la posibilidad que más allá de que te conozcan, aquella persona que no te conoce también puede acceder a ese cargo, ¿no? O a ese puesto, ¿no? Ahora, y yendo ya a ese punto, no a la capacidad, no a la vacancia, sino al adelanto de elecciones. Una idea que se ha planteado es, bueno, vamos con los 66 votos a plantearlo, lo aprobamos a través de una reforma constitucional y lo sometemos a un referéndum para que la población decida si pues nos vamos todos, si se va el presidente y nos vamos nosotros. Bueno, mira, eso tendría sentido si es que el Perú tuviera partidos. Pero si tú el próximo proceso electoral lo vas a hacer con los mismos grupos que están hoy día, digamos, dando vueltas en torno al poder y que han demostrado precisamente poca consistencia y poca solidez en cuanto a principios, a valores, a comportamientos, a llegar gente al Congreso, a llevar a personas capacitadas, no solamente en su quehacer profesional, que hay muchos buenos en su quehacer profesional, sino en su talento político, porque la gente a veces, estas agrupaciones no entienden que el quehacer del político está en conectar al pueblo con el poder y tener una relación constante y haberla tenido desde el comienzo o desde muchos años para poder llegar acá maduro para saber qué es lo que vas a plantear en favor de estas personas. Pero no porque haya sido, por decirte, un astronauta exitoso vas a terminar siendo un gran representante, o no por haber sido un cantante de folclore termina siendo un gran diputado. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Sucedió, por ejemplo, lamentablemente en la constituyente de 1978 con el jilguero del Huascarán, por ejemplo, que yo recuerdo fue
primero que se puso porque había el tema del voto preferencial. Entonces salió elegido el jilguero del Huascarán, seguramente no por sus muchos conocimientos, sino porque tenía un aura popular. Y claro, ¿qué haces ya una vez que estás ahí frente a los problemas verdaderamente importantes que tienes que resolverle a la sociedad? Tú puedes meter muchos goles y darle mucha alegría al país, y todos lo vamos a celebrar, pero una vez que estás ahí para discutir un tema de petróleo, un tema de importación de autos extranjeros, lo que fuere, ¿qué cosa vas a decir? Ese es el tema. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Borea. No, al contrario, gracias a ti, Omar, y siempre invocando a las personas a que participen en la actividad pública y que vengan muchos a la Unidad Democrática de Centro, que es el esfuerzo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Alberto Borea, constitucionalista, pero vamos a hablar también de corrupción con un excontralor general de la República y presidente ejecutivo, además del Instituto Integridad y Gobernanza. Nos referimos a Fuad Curi, porque hay varios temas ahí interesantes de los que está advirtiendo ya la Contraloría a través de diversos informes. Ojo, no solo sobre obras públicas paralizadas por mala gestión, por actos de